Ya, empecemos, aunque falta que lleguen algunos, pero eh, tenemos acá, hoy día es la charla de organismos internacionales. Don Francisco Artaza es un periodista que ha descubierto distintos frentes, pero un tiempo muy largo estuvo vinculado a la cobertura de relaciones exteriores, de la Cancillería, política exterior, organismos internacionales. Tuve el gran privilegio de hacer dupla con este caballero en distintas coberturas en temas de Bolivia, de Perú, de Argentina. Tuvimos que estar varias veces en La Haya, en la corte, reporteando momentos de fallo, momentos de alegatos, cuando hacían como 2 semanas, Chile, Perú, Chile, Bolivia, eh, persiguiendo gente de la Cancillería, persiguiendo gente de la moneda, eh, tratando de que en ese tiempo estábamos en la tercera, tratando de tener las cosas antes que el Mercurio, que había cierta predilección de algunos jóvenes de la Cancillería por el Mercurio, por el enfoque con el que tratan los temas internacionales o los temas de Cancillería. Francisco ha estado, bueno, está todavía en la tercera, pero estuvo en distintos medios, en la segunda, en La Nación, hasta en el diario El Sur, cubriendo, ¿qué era? Editor de Intercomuna, que era la crónica local. Editor de Intercomuna. Qué gran título. Eso, Pancho, primero les va a contar algo relacionado con el tema y después podemos abrir espacio para preguntas, para dudas. Ahora, si hay preguntas o dudas entre medio, igual la mano y pasamos el micrófono, no hay problema. Señor, adelante. Algo que no les contó Philip es que parte de nuestro reporteo implicó, por ejemplo, pasar mi cumpleaños en La Haya y celebrarlo como a las 3 de la mañana después de que habíamos cerrado el despacho a Santiago de todas las páginas de la cobertura del litigio. En ese caso era el diferendo por el límite marítimo entre Perú y Chile. Y eso fue cuando nos pasaron los documentos. Eso fue cuando nos pasaron un fin de semana que fuimos a pelear los documentos para que nos pasaran los documentos. Exactamente. Sí. Y algo que tampoco les contó Philip es que yo llegué al mundo de Cancillería y de organismos internacionales arrancando un poco de la política nacional. Yo me inicié prácticamente siempre he trabajado, yo soy, para serles sincero, lo que se considera en el periodismo un periodista senior. Tengo 57 años, ya tengo prácticamente 38 años de carrera, en el cual he trabajado en diferentes medios, principalmente en radios, medios escritos, pero también en el último tiempo me he tenido que involucrar con medios audiovisuales, algo que ojalá tomen nota también en las universidades, porque hoy día las salas de redacción es muy distinto a lo que eran cuando yo me inicié el año 90. Estas grandes salas de redacción en que teníamos, no sé, 300 periodistas, cada uno cubriendo frente, eso se ha ido desdibujando y desapareciendo por problemas económicos y por la grave crisis que está afectando a los medios de comunicación en general. Hoy día las salas de redacción son pequeñas y eso implica que sean súper flexibles. Hoy día cada vez se está abandonando lamentablemente el papel y trasladándonos mucho más a los medios online y a todo lo que son sistemas de streaming y plataformas y multiplataformas. Por lo tanto, nos hemos visto obligados, y para alguien que venía de antes con todo lo que era el bagaje y los ritos del periodismo escrito, saltarse de un momento a otro a generar audiovisuales y documentales en medios escritos, era bien interesante, bien acérquense cabros porque así no tenemos que gritar. De hecho yo también me gustaría, pero no sé cómo está el tiro de cámara, acercarnos. Vénganse lo más posible para acá, si hablamos todos más corto. Y me importa mucho que se genere un diálogo lo más fluido posible. Siéntanse muy libres de interrumpirme cuando quieran, háganme preguntas. Yo no soy profesor, yo he hecho talleres en varias universidades a solicitud de colegas, como fue este caso, pero nunca he ejercido la docencia. Y por lo tanto, cuando Philip me invitó, yo acepté gustoso, me encanta estar con gente joven. Y principalmente porque acá lo que yo vengo a transmitirle no es teoría. Supongo que el
sus profesores ya les dieron a ustedes un bagaje general de lo que son los organismos internacionales, de lo cuales son los distintos sistemas políticos internacionales que moldean un poco el mundo. Y tampoco les voy a hablar de conceptos y definiciones. Vamos a hablar rápidamente de algunos que me gustaría que si a algunos no les suena, tomen nota. Todo esto ustedes lo googlean, lo van a encontrar mucho más rápido en definiciones en internet que en cualquier otra parte. Por lo tanto, lo único que yo les puedo traspasar es experiencia. Una larga experiencia de reporteo en terreno en distintos organismos internacionales y el vínculo siempre ha sido Cancillería, porque ese es el gran puente que después les voy a explicar cómo enlaza todo esto. Es un mundo súper difuso, es un mundo muy complejo, porque a diferencia... Me han contado que ya han venido de distintos frentes, distintos colegas a hacerles charlas de sectores específicos. La moneda, no sé qué otro ente gubernamental han visto, el Congreso. Ambos tienen características súper específicas. Gobierno, la moneda, tiene un lugar físico donde tú vas y te puedes enfrentar a las pautas, reportear, sabes dónde se encuentran los personajes. En el caso de Congreso es lo mismo. Tú sabes que en Valparaíso tienen su sede, tú tienes horario, jornada en la cual tú vas a saber cuándo son las sesiones, cuándo son las salas en la cual se discuten y se debaten. Tú puedes presenciar los debates desde el auditorio o en la sala que hay arriba, unos sillones en los que tú puedes escuchar y aburrirte como ostra, pero puedes ver los debates. En el caso del mundo de la política internacional, nada de eso existe. ¿Hay una Cancillería? Sí. ¿Los organismos internacionales tienen sede? Sí. ¿Tú vas a reportear allí? Poco y nada. Poco y nada. Es tanto así que con Philippe puede ser testigo porque también lo sufrió. Pasamos un gobierno completo reporteando desde la calle en Cancillería porque se nos prohibió el ingreso. Fue la época de Foxley, primer gobierno de la presidenta Bachelet, el gringo muy complicado, ingeniero, economista. El tipo tenía una mentalidad súper concreta, se metió en un lugar donde él no se manejaba, se le escapó un poco de las manos, y al primero o segundo artículo crítico que hicimos, nos cerraron la puerta, y pasé un gobierno completo reporteando desde la Plaza de la Constitución, porque ustedes deben saber que el edificio de la Cancillería se trasladó hace bastante tiempo atrás desde la sede del ex Congreso Nacional, un palacio maravilloso, que era una ratonera, pero que era tremendamente permeable, porque una vez que ingresabas te paseabas por todos sus laberintos conversando con quien quisiera. Se trasladaron al edificio del ex Hotel Carrera, que está ahí en la Plaza de la Constitución, en un vértice diagonal a la Moneda, y plantaron lindos torniquetes, y por lo tanto tú tienes que pedir autorización para ingresar a hablar con una persona específica. Para un periodista hacer eso es matar cualquier fuente. O sea, señalar, dejar por escrito que tú vas a ver a determinada persona, olvídate. Entonces, por lo tanto, fue un periodo muy triste de nuestro reporteo, pero que también implicaba obligaciones de abrirte por otros caminos. Y eso es la política del mundo, de la política internacional. Es súper desafiante porque los va a invitar a abrir y a buscar no solo fuentes nacionales, sino que también a nivel internacional. Entonces, ¿es muy enriquecedor? Sí. Antes se viajaba mucho, sí. Hoy día, nada. Prácticamente quienes viajan son los periodistas de moneda que cubren acompañando las giras presidenciales y poco y nada más que eso. Eso es algo tan penoso por la situación económica que nos ha dejado, por ejemplo, en momentos muy complicados. Les pongo un caso súper simple. Mañana se inicia una cumbre de la OEA en Antigua y Barbuda, en St. John's, la capital, la 55 Asamblea General de la OEA, a la cual nadie había puesto ninguna ficha. Ningún medio había acreditado para ir a la Asamblea General de la OEA. Hasta ayer, en que se armó una situación bastante crítica en medio de la escalada en la guerra entre
Israel contra Irán, y que se involucró Estados Unidos, y que hizo cambiar completamente el escenario, no solo en el Medio Oriente, sino que el cuadro completo regional. Y es por eso que, le insisto, esto es un tema, es un área en la cual son áreas sumamente movedizas, está cambiando permanentemente el escenario, son demasiados los actores involucrados. ¿Y por qué les digo que cambió el escenario de un minuto a otro? Porque el día de ayer, en la mañana, en una sesión de prensa con la prensa internacional, una vocera del Departamento de Estado notifica a todos los países que son parte de la OEA que Estados Unidos va a exigir alineamiento completo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso ya se venía vislumbrando desde que se generó en el 2 de abril pasado, por decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando aplica aranceles universales del 10% prácticamente a todos los países, incluido Chile, y tarifas mucho más altas a la Unión Europea y en particular a China, en que desde ese mismo momento comenzaron las conversaciones y Estados Unidos exige a los países una toma de alineación. Es decir, aléjense de China, tomen distancia de China, tengan cuidado con China, hasta amenazas más directas, como fue en el caso de Colombia, cuando en la cita que se realizó del grupo de la CELAC con China en Beijing, Estados Unidos también le impone sanciones y le corta créditos al presidente Gustavo Petro, incluido del BID. Les he metido 5 organismos internacionales de pasadita, de volado, así, pum, 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 pum. No se han dado ni cuenta, man, y ya les he tirado 5 organismos internacionales en los cuales están todos armados discutiendo temas distintos, pero en las cuales nos está afectando directamente con situaciones puntuales. Después les voy a explicar un poco las diferencias entre estos organismos, pero le estoy un poco invitando a este diálogo. Primero señalándole que lo que ocurre en el mundo sí nos importa y sí nos impacta. Por eso, hace muchos años Chile puso como política internacional el tener como prioridad de principio este concepto del multilateralismo, que nace, es bien simpático, porque el multilateralismo es un concepto que surge de la aritmética, de la geometría. No significa más que muchos lados. Y que en el concierto internacional es a la vez un sistema, porque es una forma en que el mundo se ordena y se fija reglas, es un sistema político, y al mismo tiempo es una suerte de procedimiento, porque también los países, cuando aceptan participar multilateralmente, se autoimponen también ciertas restricciones o limitaciones. ¿No? Porque esa es la gran diferencia entre los organismos gubernamentales internacionales de las ONG, que también son organismos internacionales, pero que no son gubernamentales. Aquí los estados firman una suerte de acuerdo y contrato en el cual ceden soberanía al aceptar las reglas del juego que a su vez se han tomado en conjunto. Entonces, claro, se basa en principios de solidaridad, en principios de inclusión, en el principio de la comunicación, es decir, tú tienes que llegar a acuerdo, entenderte con otro. Y eso es para diferenciar de otros sistemas que hoy día también están agarrando vuelo. Uno de ellos, el más antiguo de todos, el unilateralismo, que por lejos es el más peligroso de todos. Y hoy día lo tenemos concretamente en acciones que ustedes pueden así disparar en 2 minutos. El bombardeo de Estados Unidos a las centrales, más que centrales, porque no eran centrales nucleares, sino que eran lugares de investigación científica nuclear y de, digamos, de enriquecimiento de uranio. ¿Eso fue una acción multilateral o fue una acción unilateral? Unilateral. No preguntó a nadie, ni siquiera le preguntó al Congreso norteamericano al tomar esa acción. ¿Ah? Por eso digo que es la acción más, es el mundo más terrible, porque es el garrote, es el más fuerte. Ese formato de organización internacional fue el que se rigió durante la época de los imperios.
en que la decisión la tomaba cada uno de los estados, imponía por la fuerza gobiernos en otros lugares. Y a su vez, digamos, aparte del unilateralismo, está el bilateralismo, que es la acción de dos estados. Yo converso directamente con cada uno del otro y me pongo de acuerdo contigo. Y de eso está lleno de ejemplos, y son todos muy valiosos. Pero cuando estamos hablando del concepto internacional, llegar a acuerdos uno a uno es imposible. Y para eso el mundo, en un acto civilizatorio, porque esto comienza a agarrar fuerza, primero después de la Primera Guerra Mundial, con la Liga de las Naciones. Lo más impresionante de todo es que esto fue prácticamente gracias al empuje de Estados Unidos. Quien lanza la Liga de las Naciones fue Roosevelt, y eso fue agarrando vuelo para después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, cuando se crea las Naciones Unidas. Estados Unidos era uno de los principales países que estaba proponiendo este modelo. Y sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos ha fijado reglas muy estrictas de participación en el mundo multilateral, porque obviamente le cambia las reglas del juego cuando él quiere tener políticas unilaterales. Esto es como una suerte como de mapeo general, ¿ya? ¿Y por qué les menciono tantos organismos internacionales? Porque los hay por montones. Con Philip nosotros hemos cubierto Naciones Unidas. No solo Naciones Unidas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que todos los septiembre se hace un rito, sino que también en muchos de los organismos que componen este complejo entramado que se llama Sistema de Naciones Unidas, que tiene agencias, que tiene fondos y programas, enorme. Dale. Yo tengo una duda respecto a cómo funciona el reporteo en ese tipo de organizaciones como que están fuera del país, como que tanta conversación se tiene con periodistas de otros países como para reportear de manera más robusta, digamos. Mira, los periodistas nunca son buenas fuentes, a menos que hayan cruzado el Rubicón y que estén trabajando en el otro lado, en el mundo corporativo, ya sea tanto en esas agencias como en organismos, en el gobierno, en fin. No son buenas fuentes, primero porque son tu competencia directa. Segundo, porque, a ver, por un tema personal. O sea, yo les voy a dar un ejemplo súper claro cómo aprendí, mi primer aterrizaje en el periodismo. Estaba haciendo la práctica en Radio Chilena, ustedes no saben ni siquiera qué es la Radio Chilena porque dejó de existir hace caleta de tiempo. Era la radio de los sin voz, la voz de los sin voz, una radio en la época en que la Iglesia Católica y en ese momento el arzobispado tenía un rol fundamental en la recuperación de la democracia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Años de la Vicaría de Solidaridad, en fin, la Iglesia crea una radio para poder ayudar en momentos en que prácticamente estaba solo la radio cooperativa, todo el resto de medios habían sido silenciados en dictadura y por lo tanto empieza a surgir. Yo llego el año 89 a hacer mi práctica, apoyo total, y el primer día me agarran y me mandan a cubrir tribunales. Y tribunales es muy parecido en términos de cómo se cubre a Cancillería y organismos internacionales. Yo llego pendejo, perdona el concepto, llego pollito, y veo a la Cintia Rinsky, una periodista del Mercurio con años de circo, hablando con un ministro en un pasillo. Me acerco, la Cintia me agarra de una oreja, con el ministro ahí, agarra al ministro, lo mete a una sala, a una salita, a un despacho, que no era ni el de él, sale y me increpa de esta forma. Aquí se reportea solo. Nunca más pregunté, nunca más seguía un rebaño. Desde entonces reporté solo. Es distinto cuando tú haces dupla. Hicimos dupla con Philip muchos años en diversos temas, pero tú estás trabajando en un tándem, pero no estás reporteando en manada. Es una gran crítica que se le hizo por mucho tiempo al reporteo Moneda, en que seguían las pautas oficiales, seguían los horarios oficiales. Acá tú no tienes horario salvo que haya una agenda programada. Acá no tienes pauta, sino que la sales a inventar.
Eso es una diferenciación súper potente en lo que es el periodismo de Cancillería y el periodismo de organismos internacionales. Hay medios, por ejemplo, las Naciones Unidas tiene un medio que no es de las Naciones Unidas, pero está especializado en el reporteo, Bluebeard se llama, y es y te puede sacar notas desde el nombramiento de un funcionario en una agencia determinada, hasta el programa de todas las reuniones que se van a hacer en las distintas agencias, o quienes están asistiendo, o qué se está conversando. Por ejemplo, eso sí para mí fue una fuente súper potente cuando se estaba rumoreando la posibilidad de que Michelle Bachelet volviera a postular, esta vez ya como secretaria general de las Naciones Unidas. Fue el primer medio que empezó a alertar de que había todo un movimiento, sobre todo en el mundo de mujeres, las ONG con algún tipo de componente de género, que estaban tratando de impulsar hace rato el que tengamos una primera secretaria general de las Naciones Unidas mujer. Y ellos estaban hablando ya de Michelle Bachelet como posible carta, empezando a mostrar. Eso sí se puede hacer, pero no van a encontrar ningún otro medio especializado ni en Cancillería, ni ningún otro medio especializado ni en la CELAC, ni en UNASUR, que ya no existe, pero que en un momento fue un actor súper gravitante en la política regional. Mucho menos en lo que va a pasar, por ejemplo, en los BRICS, que es otro caso que vamos a tener muy pronto y en el cual hay una conmoción tremenda, porque este país siempre se divide en sectores en los cuales cierto desvío de los cánones y los consensos de Washington, el consenso de Washington desapareció hace rato, les aterra. Entonces hay mucha crítica, por ejemplo, a que Boris vaya al BRICS. BRICS es otro organismo internacional, es un foro regional, o sea, no es regional porque es multirregional, pero tiene una característica económica. A ver, les voy a hacer un paneo súper rápido. Tú puedes tener miles de descripciones, miles de formas de categorizar los organismos internacionales. Son tantos y tan amplios que, por ejemplo, la más fácil de todas es dividirlo entre universales, regionales. ONU y todo su sistema universal, porque aplica a todo el mundo, porque tiene cánones así. Regionales son aquellos que se circunscriben a foros específicos en países determinados, regiones determinadas. La CELAC es digamos, el grupo de países del Caribe y de América Latina, y que, por ejemplo, tú tienes otros regionales así, de distintas categorías, que pueden ser más económicas o políticas. ASEAN, por ejemplo, es un foro mucho más económico que político, pero es un foro regional. Y esa es otra definición también, ¿cuál es su objetivo? Pueden ser definiciones mucho más políticas o económicas. Mercosur es un foro eminentemente económico porque está funcionando en el área de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia como invitado de piedra, digamos. Venezuela fue suspendido. Y Argentina, y esos conformaban una agencia aduanera. Era un organismo que surge principalmente para arreglar una suerte de cómo organizamos y cómo nos ordenamos en nuestras escalas de aranceles para poder trabajar en forma conjunta. Chile es observador, pero no partícipe, porque Chile hace rato definió su política económica como, digamos, abierta al mundo, y por lo tanto su principal énfasis ha sido abrir el mayor número de mercados posibles, y por eso creo que somos por lejos uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio con las distintas regiones, y se siguen abriendo. Hace poquito el presidente Boris estuvo en la India, en la cual el tipo fue a firmar precisamente un tratado o a abrir un acuerdo de libre comercio con la India, que es el principal país con mayor población en el mundo. Y así. Pancho, una pregunta, recogiendo o formulando una pregunta algo distinta, pero muy relacionada con la que se acaba de hacer. Mencionaste la OEA, la Asamblea General de la OEA que empieza esta semana, y el tema principal que la va a marcar, que no había ningún tema que la marcara hasta ahora, que es Estados Unidos emplazando a todos los países de la región a alinearse. ¿Apoya o no apoya a Estados Unidos y su posición ante el conflicto en Medio Oriente?
la pregunta de recién era cómo se reportean esos organismos. Sí. Si, quizás ya lo estás haciendo en el fondo. Si tuvieras que empezar a reportear la asamblea de la OEA ahora, en el escenario de que no viajas, que eso es lo complejo. Estando en la asamblea, uno más o menos sabe lo que tiene que hacer, o más o menos. Hay que ir a hablar con las personas, pero estás ahí. Si te resulta o no, es otro tema. Pero desde acá, en el escenario en que tenemos que tienen los periodistas la mayoría de las veces, de no poder viajar a la asamblea de la OEA, de no poder ir a la ONU, ¿cómo reporteas de acá? Y aun cuando pudieras viajar, porque les voy a poner un caso bien similar a lo que ocurre ahora, por ejemplo, que ya no, porque para ir a la OEA tú tienes que primero inscribirte y registrarte. Eso requiere que el medio envíe una carta a la OEA en la cual te tienen que autorizar el ingreso, digamos, como periodista a la cumbre de la OEA. Y ya no alcanzamos a hacerlo en ningún medio, ninguno. Pero hay otros casos en los cuales también tú puedes asistir, te inscribiste, pero te dejan fondeado. Y te voy a poner un caso bien claro. Tercera cumbre de la UNASUR en Bariloche, año 2012. Estaba Cristina Kirchner de presidenta, 2008, perdona, porque estaba Bachelet en el gobierno. Fue el noviembre del 2008. Cristina Kirchner y estaba Michelle Bachelet, gobierno 1. Y se realiza esta cumbre de urgencia a raíz de las situaciones que estaban afectando principalmente a Bolivia, y era necesario tener una reunión de urgencia en Bariloche. Maravilloso hotel, al cual van los presidentes, y a la prensa nos dejaron en la península de Bariloche, a 12 kilómetros de distancia del lugar de reunión, metido en un encarpado con una televisión gigante en la cual nosotros veíamos la sesión. O sea, contacto con los presidentes ninguno. Yo solo pude ver a la presidenta Bachelet en el vuelo porque viajé con ella, y a su regreso que viajé con ella. Pero eso es tremendamente limitante, porque te quedas finalmente con una sola versión, que es la versión oficial del gobierno, que es lo que quiere y que va a tratar de mover. Entonces, ya sea reporteando desde acá o reporteando directamente en una actividad, una cumbre, una actividad determinada, vas a tener que usar el teléfono. La única diferencia es que estando allá te puedes arrancar a los hoteles, te puedes arrancar a la calle en algunos momentos donde cumbre. Nosotros, por ejemplo, con Philip éramos famosos en La Haya, porque nosotros pasábamos en bicicleta todo el tiempo, desde el hotel a las embajadas o a los hoteles donde estaban funcionando las distintas delegaciones, la chilena, la peruana, la chilena, la boliviana después, y a su vez a las embajadas, todo el rato, pedaleando. Entonces, de repente aparecíamos en la calle de improviso y estaba el canciller y uno se quedaba congelado, nos miraba con cierto odio, y era un momento de poder agarrarlo y hacer un off. En esos casos, esa es la única forma. Es decir, la ventaja es que cada organismo internacional tiene estructuras súper definidas. ¿Quiénes son sus autoridades? ¿Cómo se estructura? ¿Quiénes componen las distintas comisiones? Y todas ellas están conformadas por distintos embajadores que son los representantes de sus países ante los organismos. Y por lo tanto, mi primera fuente siempre es el embajador de tu país. Ese es lo más fácil al cual tú puedes acceder. Embajador o canciller, dependiendo del nivel de la cumbre, o el presidente, si es que sea necesario, en el caso de que sean cumbres presidenciales. Ese es el primer punto, empezar a hablar con un embajador de tu país. Pero eso también te implica, después de hacer los chequeos y los contrachequeos, y después tener información con otros embajadores de otros países. Y esas son relaciones que se van generando con mucho, mucho tiempo. Y no hay nada peor en el reporteo internacional, porque no hay nada peor que en el reporteo internacional, es el tomar bandera o partido, porque eso te impide abrir fuente en cualquier parte.
te vas a quedar con tu grupo, con tu país, con tus embajadores, con tu cancillería, feliz. Yo creo que con Philippe nosotros marcamos una tónica en eso durante los dos largos juicios de La Haya. Cuando tú hablas de un juicio ante el Tribunal de la Corte Internacional de La Haya, estamos hablando de 4 o 5 años de litigio. Desde el momento que se presenta la demanda, desde el momento que se anuncia una demanda hasta el momento en que se falla, pueden pasar fácilmente 5 años, en el cual hay distintos periodos en el que tú vas al tribunal y haces la presentación, luego haces la entrega de antecedentes por escrito, después los antecedentes que te llegan por el otro lado. Todo eso es reservado, no es asequible. Entonces tú tienes que ir dominando a través de fuentes off the record la información que está surgiendo. Pero después ya vienen los litigios que son un juicio normal, relativamente normal, porque tiene también toda una suerte de rito. Pero eso es posible rápidamente de conocer, de entender y de saber cómo maniobrarse ahí. Pero la gran ventaja que hicimos con Philippe fue que nunca cubrimos, como lo hizo el Mercurio sobre todo, que era de barra. Entonces es como transmitir un partido. Es decir, tú estás con tu país y eso es lo que importa, los argumentos de lo otro, pocaso. Y ese es un error terrible, porque en cualquier litigio siempre, o en cualquier confrontación, son dos los argumentos que están jugando y a veces el del otro, tú le encuentras mucho sentido y no hay nada peor que vandalizarse con sus propios argumentos porque después te encuentras con la sorpresa y nunca lograste explicar que se podían venir sorpresas como fue este fallo absolutamente aleatorio e inventado de la Corte para poder sacar una línea de una forma que nadie se lo había imaginado hasta entonces. Siempre se hablaba de que la Corte tiende a ser ecuánime, ya, pero ¿hasta qué punto? Bueno, si tú tomas tus argumentos, siempre vas a encontrarle la razón solo a tu país. Y eso es lo peor que tú puedes hacer en el reporteo de organismos internacionales, porque la cantidad de elementos que están en juego son tan grandes, la cantidad de actores, algunos más poderosos, otros menos poderosos, que están influyendo en esa arena, es tan tremendo. Esto no es un juego de ajedrez, ni de backgammon, es un juego de estrategia, pero en el cual hay miles de fichas moviéndose simultáneamente. Entonces, no puedes quedarte simplemente con la versión de tu país. Entonces, esto es un juego de larga suma, de siempre tratar de manejarse ecuánimamente, pero algo que siempre, y por lo menos en la tercera, tuvimos acogida, fue a escuchar mucho las voces de otros. Y generamos relaciones impresionantes con la Cancillería boliviana, con la Cancillería peruana, que nos permitió obtener información que lejos los demás medios, en particular la tele y sobre todo el Mercurio, atendían. Además, hay una razón bien práctica para eso. No solo es correcto darle en un artículo cobertura a todas las partes, es lo correcto para hacer un artículo equilibrado. Pero además, sí, lo que pasaba en relaciones exteriores es que los medios tradicionalmente le daban cobertura a la posición de Chile y no a la de Bolivia, porque no estaba Bolivia acá, pero era cosa de empezar a llamar por teléfono nomás. Pero y lo práctico es que si hay una disputa, la otra parte está deseosa de contar su versión para que la sepan acá también. Pues entonces, como no los llamaba nadie y lo empezamos a llamar, nos empezaron a contar. Pues. Sí. Vieron que había un espacio y lo aprovechamos, por lo menos. Exactamente. Algo que nos diferencia, porque los periodistas que, como Philippe, como yo, como otros que nos hemos ido especializando, esto no es periodismo internacional. No es lo que cabe en las coberturas de, por ejemplo, en las áreas que se llaman, o los frentes antiguos que llaman en los medios, que es mundo o internacional. Que ellos cubren lo que ocurre en el mundo y llaman a algunas personas o se atienden con fuentes, o pueden bajar informaciones de varios medios internacionales y arman un artículo sobre esto. Lo que nosotros cubríamos con Philippe era un mundo mucho más extraño, porque era una pata en Cancillería, política internacional de Chile, y a su vez cómo eso se movía y se manejaba en los organismos internacionales. Entonces, nosotros surfeábamos permanentemente en esos dos mundos. Eso era bastante entretenido porque tenía ahí un bagaje de lo que ocurría a nivel mundial, pero siempre el foco era más bien cuál era el impacto y cuál era
la posición que me iba marcando Chile frente a lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y hoy día pueden encontrar todos estos ejemplos. Se ven las noticias, abren el diario y lo primero que van a encontrar es que Chile tiene la cagada, la escoba respecto de qué vamos a hacer. No sabemos todavía cómo ordenarnos en un mundo que se desordenó. Se desordenó. O sea, esto que les hablaba del multilateralismo, que suena tan bonito, hoy día, hace 10 años, está en una crisis brutal. Y no hemos logrado, y los países no han logrado, pese que han ido pidiendo y pidiendo y pidiendo, digamos, la incorporación de nuevos actores. Hace mucho tiempo Chile, por ejemplo, apoya que Brasil sea un actor permanente en el Consejo de Seguridad, que es un organismo brutalmente importante y brutalmente ineficiente. O sea, en las Naciones Unidas, que surgió para frenar las guerras, para prevenir las guerras, para estimular la cooperación internacional, hoy día es un organismo total y completamente anquilosado. El Consejo de Seguridad, que tiene 5 potencias nucleares con poder de veto y 15 países que llegan cada 2 y 4 años alternándose a decir lo que quieran, pero que no tiene ningún efecto real para detener un genocidio como el que ocurrió en Gaza, que está ocurriendo en Gaza, es tremendo. Y son episodios que no solo ocurren ahora, ya vienen repitiéndose en el pasado. O sea, lo que pasó en Uganda hace 15, 16 años atrás, con genocidios brutales que demoró las Naciones Unidas 5 o 6 años en intervenir, cuando se estaban a machete limpio, cortando y matando pueblos completos, o sea, porque era una lucha tribal en la cual se estaban simplemente haciendo limpieza étnica. Lo mismo ocurrió en los Balcanes y costó muchísimo que la Unión Europea lograra involucrarse e intervenir, estando en el corazón de Europa. En fin, por eso les digo que el multilateralismo está hace rato en una crisis tremenda, y de la cual no sabemos cómo cresta salir. Todos quisiéramos un mundo más en paz, pero ese mundo más en paz, ¿cuál va a ser la salida? No tenemos idea. No sabemos si va a ser con un orden de nuevo bipolar, con una China muy poderosa y un Estados Unidos permanentemente ordenando el tablero y uno va a tener que decidir con quién está, o si vamos a llegar a un nuevo orden mundial un poco más participativo. Eso todavía está súper en juego. Y son las definiciones que se toman todos los días en un organismo que se llama Cancillería. En Chile, la política internacional es facultad exclusiva según la Constitución del presidente. Y hemos tenido presidentes mucho más activos en política internacional, algunos más retraídos, algunos que respetan más la institución de la Cancillería, otros muchísimo menos. Y eso te genera dinámicas muy diferentes. O sea, hoy día la gran crítica que se le hace a Boric es que, por ejemplo, está hablando más de la cuenta, está tuiteando demasiado. 2 casos claros, por ejemplo, cuando critica a Trump desde la India antes de que anuncie los aranceles. Segundo caso de ejemplo específico, el tuit que mandó después del ataque de Estados Unidos al equipamiento nuclear de Irán, en que rápidamente la oposición salta y grita, de que está escribiendo más de la cuenta y eso es peligroso. Entonces, esa dinámica cambia permanentemente, porque la política exterior no es un compartimiento estanco que esté absoluta y completamente dibujada y que por lo tanto uno siga una línea, sino que se va modificando permanentemente, y hay gobiernos y hay presidentes que tienden a generar más políticas de Estado, hay presidentes que son más impulsivos, Piñera, para qué decir, Gabriel Boric a veces también, de generar, de actuar por principios, sino primero tomar casos concretos y ser más cuidadoso un poco de generar estas dinámicas. ¿Qué ejemplo, a qué te refieres cuando dices políticas de Estado? Políticas de Estado. ¿Qué ejemplos hay de eso? Es que hay muchísimas políticas de Estado. Una que era una política de Estado era que Chile era un país abierto al mundo,
que fue una imposición post-dictadura durante los primeros años de la concertación, en que la economía chilena necesitaba crecer, se necesitaba desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos? Un mercado interno es mínimo, necesitamos abrirnos al mundo. Y eso significó entonces una definición como país de que tenemos que salir al mundo, buscar acuerdos con todos. Eso era un entendimiento general. El tema de los derechos humanos, la protección a los derechos humanos como tema, era una política de Estado. Pero esa política de Estado, tú ves que es sumamente tambaleante, porque depende de muchos contextos, de muchos temores, de muchas circunstancias para que esa política la guardemos. Frente a China, por ejemplo, yo no he visto ni siquiera a Kass criticar a China. Y cada vez que le han preguntado respecto de las violaciones en China a ciertos grupos minoritarios, religiosos y políticos como los uigures, mutis por el foro, hay que cuidar la economía chilena, ¿te fijas? Entonces hay ciertas políticas que se van asentando y que tú dices, digamos, hasta qué punto pueden llegar a ser políticas de Estado y cuándo se transforman en no, es muy dinámico. Una política de Estado en Chile era el tema de el tránsito regulado, no solo de bienes y servicios, que eso fue una promoción que se hizo en torno a ir generando estos grandes mercados comunes en la región y también foros políticos y económicos. Cuando nace la Alianza del Pacífico, que fue un eje de México, Perú, Chile, y Ecuador se ha ido metiendo poco, pero no es todavía parte integrante, de generar mercado y de cómo nos podemos mutuamente, ya que no competimos en todo, al contrario, frente a Asia, imposible que cada uno, entonces coordinémonos. Y lo que era en ese momento una idea genial respecto de abrirse a los bienes y servicios, en algún momento, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se empezó a hablar de que, bueno, ahora también venía entonces la integración energética y el libre tránsito de personas. ¡Oh, sonaba bonito! No duró nada. Fue tanto así que en un momento Chile empezó a participar en las Naciones Unidas de un acuerdo sobre migración regulada. Y nace en la época de Piñera ese proyecto en el cual Chile fue actor relevante y compromete a otros a participar en eso. Y resulta que al rato me dicen, no, el libre tránsito de personas, no estamos tan abiertos a eso. No vamos a crear un comando conjunto como Stonehenge que tú puedes llegar a cualquier país europeo y te atraviesas todas las fronteras sin problema. Visaste una vez, pasaporte una vez, chao. No, y retrotraen todo eso. Entonces lo que se llama políticas de Estado, hace algunos años atrás tendía a pensar que efectivamente habían ciertos acuerdos que eran de gobierno a gobierno y que había cierta transversalidad frente a ello. Eso hoy día también está muy en duda, muy en duda. Y eso es esencial para que los países puedan comprometerse a largo plazo y para que también haya cierta estabilidad en las decisiones que se van tomando. Entonces es algo que se tiene que volver a generar. Volviendo más a terreno, o sea, vamos a cosas más prácticas. A ver, ¿cómo lo hago para cuando necesito levantar un tema de política internacional? Lo primero que yo hago es, a ver, hoy día hay, a diferencia de los de años atrás, y no muchos años atrás, hoy día hay una suerte de vocero en Cancillería, que no existía antes, que incluso asumió con grado de embajador Benjamín Aguirre, que era el antiguo jefe de prensa de la Fundación de Horizonte Ciudadano de Bachelet. Fue contratado por Cancillería como esta suerte de jefe de comunicaciones estratégico. No es el jefe de prensa, no es la oficina de comunicaciones, y por eso asumió con un grado de embajador, además para subirle un buen sueldo. Y él tiene la posibilidad de rápidamente de poder interlocutar cuando tienes una consulta específica con el canciller, con la subsecretaria Gloria de la Fuente, porque tampoco tú puedes estar permanentemente mandando mensajes. Uno puede
de acuerdo a la confianza que tiene con una fuente o con una autoridad, tú puedes molestarla hasta cierto punto. Pero no puedes estar todos los días mandándole mensaje porque en algún momento ese elástico se te va a cortar. El cuidado de la fuente, eso es para cualquier sector, para cualquier frente que tengan que hacer, eso es algo que tú tienes que cuidar día a día, que se tiene que basar en las confianzas, en el respeto, es decir, si alguien te pide un off the record, ese off the record es sagrado, sagrado. Pero al mismo tiempo te posibilita el tener que, el poder tener rápidamente una versión oficial frente a cualquier tema. Pero eso es poco, eso es muy poco. Entonces, la gracia de Cancillería es que tiene una estructura súper vertical, sumamente vertical. Son los milicos y la Cancillería. Así es impresionante. ¿Ah? Porque en presidencia se te dispara porque tú tienes en gobierno, tienes el presidente, sí, pero tienes todo el gobierno y con todas sus carteras. El comité político, en el cual son parte de la toma de decisiones, salvo las muy personales que asume el presidente, pero es un colectivo en el cual están permanentemente 5 o 6 ministros participando de la toma de decisiones y por lo tanto tenéis muchas fuentes a las cuales conversar. Cancillería es tremendamente vertical y por lo tanto tienes que tener mucho cuidado de cómo vas sorteando esa barrera, porque puede ser fácil el hecho de tener una voz que es la voz oficial, el canciller es la voz oficial. Pero el canciller tiene a su vez una gran limitante, que cualquier declaración que haga, al igual que un presidente, genera política y precedente. Es decir, la declaración más mínima de un canciller puede ser tomada por cualquier otro país y decir, bueno, pues si Chile está diciendo esto. Y eso te limita muchísimo lo que te puedan realmente decir y cuánto te puedan contar o en términos oficiales las autoridades de la Cancillería, canciller en particular. Entonces, para poder ir manejando los temas, cómo están sondeando cosas, tienes el vocero que te permite abrirte. Pero a su vez tenés el mecanismo de que la estructura está conformada por un canciller, Alberto Van Claver en este caso, una subsecretaria, Gloria de la Fuente, que se hace cargo de las relaciones internacionales, pero a su vez tiene tareas específicas administrativas y por lo tanto ella es la jefa de servicio, está a cargo de todas las direcciones. Y para abajo viene un organigrama que se empieza a desarrollar tremendo, que son las direcciones que tiene Cancillería, que tiene para cada área en específico. Tienes la dirección de América del Sur, la dirección de organismos multilaterales, la dirección de América del Norte, la dirección de Asia-Pacífico, Medio Oriente, tienes direcciones de Europa, en fin. Y cada una de esas direcciones está a cargo de un ministro consejero o de un embajador, dependiendo del grado de importancia, y que a su vez tiene distintos, ¿cómo se llama? Escritorios, que están a cargo de algo súper concreto, que es, no sé, Bolivia, en América del Sur, hay otro escritorio de Perú, hay otro escritorio dedicado a Argentina. A su vez, tienes las embajadas en distintos países en los cuales Chile tiene representación, que es bastante amplia. Y además, eso es solo Cancillería, pero además tiene organismos aledaños, que también son buenas fuentes de información y a las cuales uno tiene que recurrir para ir cachando qué está pasando. Porque al igual que los militares, la Cancillería es una gran carrera profesional. Tiene un escalafón sumamente limitado, son 162 funcionarios de servicio exterior, chiquito. Tan chiquito que uno logra conocerlos con el tiempo a todos más o menos. Y sabes quiénes, cómo van, y después cuando jubilan, estos ex generales, porque son los embajadores del 65 se tienen que ir, digamos, estos ex generales pasan, muchos de ellos, a participar de dos cuerpos que son muy interesantes y que poca importancia se le asigna. Uno es el Consejo de Política Exterior, que creó un ex canciller de la dictadura, Hernán Felipe Razzoli, editorialista del Mercurio. Un tipo que sabe mucho de Estados Unidos, poco de otras áreas. Pero él tiene siempre se le metió este sueño de tener una suerte de consejo en el cual
se incorporaran todos los expertos, los ex embajadores que quedaban en retiro, que tenían muchas ganas de seguir participando, metiéndose, digamos, en los cuales tenía y además ex subsecretarios o ex directores de departamento, por lo tanto tenían muchos conocidos adentro de la Cancillería. Esos son fuentes privilegiadísimas, porque están permanentemente hablando con sus ex trabajadores, sus ex colaboradores. Cancillería, al igual que los militares, como es una carrera tan piramidal, todos suelen tener alguna sombra a la cual se van adhiriendo, tienen cierta simpatía. La Cancillería no es un organismo, es un organismo muy profesional. Te vas a encontrar además con por lejos, a mi juicio, el estamento profesional más intelectualmente preparado de la mayoría de las áreas de gobierno. O sea, muchos son muy específicos en ciertas áreas, en otros ramos, pero alguien que tenga una visión más general, por lo general en Cancillería, porque se van reemplazando y van trasladando de área en área. Por lo tanto, son personajes que van tomando ascendencia sobre distintos ámbitos y distintos temas. Entonces, entrar a la academia diplomática no es muy fácil. Son pocos cupos, la exigencia es alta. Son 20 cupos al año. El año pasado ingresaron 1.000 postulantes, 1.100 postulantes, para que quedaran 20. Y más encima con cuota de género, es decir, tenían que ser 10 y 10. Entonces, entrar no es fácil. Y ellos van preparando el camino de a poco. O sea, entran como tercer secretario, que es prácticamente un junior. El tipo que lleva el maletín, que le hace minuta. Es tan piramidal en Chile que siempre han criticado los diplomáticos chilenos que cuando ellos son primer secretario y están felices, sus pares por edad en otros países ya son ministros consejeros o están a punto de ser embajadores. Entonces siempre se han sentido muy degradados porque es un ámbito terriblemente protocolar. Es tan espantosamente protocolar que se cuida todo, hasta de dónde te sientas, cómo te acercas, quién se presenta primero. O sea, es algo que uno va aprendiendo en el camino, de estos códigos diplomáticos. Los mismos diplomáticos se llaman entre sí los empolvados. O sea, se suelen reír un poco y empolvados por esto de las pelucas, de ser un poquito aristócrata, de ser como demasiado antiguo para todo. Pero eso te va abriendo ya no una, no dos, no tres canales donde tú puedes obtener información, sino que ya tú puedes empezar directamente a preguntar cosas. Hoy día están terriblemente muertos de susto. Y yo creo que en cierta forma la creación de esta vocería influyó aún más en que están más silentes. Antiguamente yo les contaba, yo subía lo primero que hacía era ir a hablar, por ejemplo, o con el subsecretario o con el canciller, pero terminado eso, que estaba en el piso 14, piso 15, bajaba por todos los pisos y pasaba a saludar a todos los directores que yo conocía, que no eran pocos, con algunos con los cuales llevaba trabajando tiempo. Entonces tú te sentabas a conversar con ellos y empezabas a hablar de todo, de la vida, de bueno, ¿en qué estáis preocupados? ¿Qué está pasando? Y ahí empezabas a meter, bueno, tengo este temita, y oye, ¿qué te piensas? ¿Qué está pasando con esto? Yo prácticamente me especialicé en política vecinal, porque además justo tocó el periodo más rudo con las relaciones con Perú y con Bolivia. Y por lo tanto, la dirección de América del Sur para mí era un vecindario que yo iba todos los días, y pasaba por toda la oficina, no solo por el director, me sentaba en los escritorios a conversar con los jefes de escritorio, los cuales ahora son embajadores, muchos de ellos cuando yo partí. Entonces, vuelvo a insistir, la generación de confianza para generar fuentes es brutalmente importante. Eso es algo que nace porque depende mucho también de la forma en que ustedes tienden a interrelacionarse con otros. Pero sea cual sea el método con que ustedes generan confianza para hacerse una amistad o generar una suerte de relación de confianza, la van a tener que usar. Van a tener que usar las estrategias que sean. Pancho, abramos un espacio para preguntas. Nos quedan unos 20 minutos aprox de espacio en la clase. No sé si ya se hizo una, pero ¿quién
quien le interesa consultar algo acerca de reporteo o acerca de, no sé, en cualquier ámbito de los organismos internacionales en sí mismo o desde el punto de vista más práctico de cómo se reportea algún tema en específico. No sé si quedaron con alguna duda que haya surgido de la elaboración de las minutas que sea pertinente para acá. Abrimos el piso para entregar el micrófono a quien quiera. ¿Quién tiene alguna consulta ahora? Si no, yo tengo una, de todas maneras, pero... Yo quiero cerrar la anécdota de cuando le cerraban Cancillería. ¿Cómo resolvió el reportero ahí, más allá de la calle? Me imagino que el telefoneo, el pillar a la fuente cuando iba saliendo, ¿cómo era eso? Mira, yo parto en la mañana, todas las mañanas. Yo sé que a ustedes y a las generaciones de ustedes hace rato que le está incomodando eso, pero yo parto todas las mañanas leyendo 4 diarios, a lo menos. 4 medios no nacionales. O sea, yo leo El Mercurio, leo La Tercera, todos los días en la mañana, en la noche. Ahora ya me llegan en la noche, por suerte eso ayuda. Pues si no, en la mañana se hacía muy, muy corto, digamos. Porque además voy al gimnasio, tengo pareja, tengo una esposa hace mucho rato, tengo hijos, me gusta hacer bicicleta, mountain bike, me gustan otras cosas en la vida, no solo esto. Pero sí es esencial leer no solo la prensa chilena, sino que tener 4 o 5 medios internacionales. Por mi propia intereses y aficiones, yo leo todos los días el diario La República o El Comercio de Perú, todos los días voy variando dependiendo porque la prensa boliviana está en una situación muy particular con cambios de gerencia y pérdida de medios, pero por lo general yo leía siempre El Deber y también leía el diario 7, que ya desapareció lamentablemente, pero que era un diario opositor al gobierno de Evo Morales y que era bastante más próximo a Chile. Próximo en el sentido de que buscaban también cierta connivencia y convivencia con Chile, pacífica, para poder tener un desarrollo comercial y económico en Bolivia, porque también sentían que estaba perdiendo posibilidades al tener una confrontación permanente. Leo Página 12, El Clarín de Argentina, y a veces cuando tengo tiempo leo Globo, El País y Wall Street Journal, como eso es parto. O sea, no pueden no estar viendo medios de comunicación. O sea, un periodista no puede no ver medios de comunicación. Es imposible para un periodista quedarse solo con las redes sociales, con los comentarios de amigos o con lo que les llega por WhatsApp o TikTok. O sea, imposible. O sea, si quieren de verdad esta pega, acostúmbrense a consumir medios de comunicación. Es la única forma de tener ideas de lo que está pasando, porque no te van a llegar, no van a salir de la fantasía, ni va a aparecer una hada madrina que te va a tocar con la varita y te va a decir, el golpe está aquí, el golpe está aquí. Esa weá no existe. Entonces, o sea, o tuviste un rajazo que te llegó un dato y lo supiste reportear, o lo construiste en base a persistencia. Eso, no hay otra. Eso es bien importante porque cuando uno reportea política nacional, uno está leyendo los diarios y ve una noticia y dice Juanito se peleó con Pedrito, entonces uno espera, dice, puede tomar la decisión ese día de que su pauta sea cómo va a responder Pedrito en el fondo. Pero eso es como un ejercicio bien automático que uno hace en la mañana. En política internacional también el ejercicio que uno tiene que hacer para buscar pauta es más o menos tratar de hacer la pega que hace la Cancillería. Leer el diario peruano y decir, acá están mencionando a Chile, está saliendo Chile en la polémica, y entonces esto probablemente va a ser tema de preocupación en Cancillería. Obviamente los diplomáticos están leyendo el diario, se están preocupando y están pensando qué tenemos que hacer frente a esto. Lo que yo debería hacer entonces es ir a preguntar en la Cancillería qué van a hacer frente a esto que está pasando en Perú, en el fondo. Eso es, claro, es leer diario. Y tiene además otro componente que no es solo el entender un poco lo que está ocurriendo y que se te vayan ocurriendo para dónde va la cosa, sino que también vas viendo quiénes son los actores que pueden participar o que son gravitantes en determinadas situaciones. Por ejemplo, vuelvo al caso de la OEA de mañana. ¿A quién mandó Donald Trump como emisario a esa asamblea? Christopher Landau. A ustedes no les suena porque son muy niños, pero Christopher Landau
es hijo de George Walter Landau. Fue embajador de Estados Unidos en Paraguay y en Chile. Él nació en Madrid, Christopher, cuando estaba en España como representante también Christopher, pero después vivieron prácticamente en América Latina. Él tiene una ventaja para Chile. Vuelvo a insistir, nuestra perspectiva siempre, a diferencia de la política internacional y la gente que cubre internacional y hace mundo, que es un área específica en la cual yo no hago, ellos ven lo que ocurre en el mundo. Yo lo que tengo que ver es cómo eso del mundo impacta en Chile y cómo Chile va a moverse frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, es una óptica distinta. Y por eso les decía, yo estoy a mitad de camino entre política nacional y política internacional. Tengo que moverme en los dos ámbitos. Entonces, ¿cómo cubro la OEA cuando resulta que tengo que hacerlo desde acá? Ok, ya sé que el emisario de Estados Unidos es Christopher Landau. Sé que Christopher Landau se reunió con Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Estados Unidos, en diciembre del año pasado. Se juntaron, ¿cómo lo supe? Bueno, porque uno reportea. Entonces ya sé que Juan Gabriel Valdés es conocido y tiene una relación. ¿Por qué tiene una relación? Porque Christopher Landau jugó un papel importantísimo en Chile en el año 88. 87, 88 y 86 prácticamente. Y más atrás también lo tuvo, porque el año 78 fue el primero en alertar a Washington desde Paraguay cuando era embajador de que resulta que estaban sacando 2 pasaportes que les parecieron extraños. 2 pasaportes que estaban siendo solicitados por Armando Fernández Lario y por Michael Townley. No sé si les suenan esos nombres. Los 2 autores, por orden de la DINA, del crimen del ex ministro de Allende en Washington, Orlando Letelier. Entonces, había una historia que es compartida por Chile, que lo conoce, y eso te permite llegar. Bueno, la vez que yo tuve que hablar con Christopher Landau, ¿de quién le hablé primero? De su padre. Ahí rompiendo un poco el hielo. Habla español fluido, entonces no tuve ningún inconveniente entre una conversación corta, pero bastante rápida. Entonces ya tengo 2. Tengo a Christopher Landau como fuente. Está el embajador de Chile en la OEA, que está ahora medio tambaleque porque se va de funcionario a la OEA, pero entonces ahí está, tiene unos cortapisas. Entonces tú vas viendo ahí cómo vas abriendo caminos para poder ir estando presente en una reunión a la cual no voy a poder asistir. Ya sea porque no pude viajar, o ya sea porque estaba, como les contaba el caso UNASUR, que nos dejaban a 5 kilómetros de distancia, a puerta cerrada, en una linda carpita con café y una tele maravillosa para ver solo el debate que ellos querían mostrar. El debate presidencial reservado, cortaron la transmisión y nos dejaron ahí colgados, literalmente colgados. Entonces, ya tienes 2 fuentes. Tienes tercera fuente, canciller subsecretario. Cuarta fuente, director de política multilateral de Cancillería, que también recibe instrucciones y es el encargado de estar monitoreando lo que está pasando previamente en la OEA. Por lo tanto, él le informa al canciller. El canciller no va a estar en la OEA mirando y escuchando, a menos que sea una reunión, una cumbre. El trabajo previo lo hicieron estos escritorios que le mencionaban, y que después pasan a ser el jefe del escritorio, el director y así. Entonces tú vas partiendo, a veces por arriba, a veces por abajo, a veces por el lado. ¿Por qué les digo por el lado? Porque de repente, bueno, ¿cuál va a ser la postura? El canciller ha tenido que ir a hablar de esto frente, por ejemplo, a veces el Consejo de Política Internacional, en que son puros ex embajadores y por lo tanto, igual que con los generales en retiro, que pueden hablar porque no están, no están, digamos, generando una declaración oficial y por lo tanto no complican al ministerio. Entonces, son fuentes tremendamente asertivas porque tienen información desde adentro, pero no están metidos en la pelea, ni están en la pelea chica, ¿ah? Pero tampoco quieren jubilarse completamente, entonces también tienen su ego. Entonces son tremendas fuentes. Los ex embajadores, que no están muy viejos y gaga, tremenda fuente. Y está, por ejemplo, porque ahí está la gracia. Como es política,
siempre hay visiones diferentes. La Cancillería, tú puedes decir, oh, todos grandes profesionales. Sí, pero son todos alineados a algún partido o aproximados a alguna tendencia. Entonces también tienen cierta forma de que tú puedas buscar cómo están tratando de incidir en la política internacional o cómo están tratando de plantear temas o cuál es su visión respecto de temas. Entonces también tú vas conociendo de dónde vienen, cuál es su trayectoria, cuáles son los entornos y vas inmediatamente cotejando informaciones, todo el rato. Uno, por lo general en un reporteo nunca te quedas con una ni con dos. O sea, de 3 fuentes a 5 son básicos, bajo. Incluso cuando te cuentan un relato personal, tú después tenés que ir a confrontarlo. Aún así. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacerse el dibujo y el diagrama de cómo es la Cancillería, quienes están en cada puesto, de dónde vienen, su trayectoria, porque han pasado de distintos lugares, y a quienes son afines, y por lo tanto tú inmediatamente vas ordenando el panorama. ¿A quién le puedo preguntar de tal tema? ¿Quién maneja tal tema? ¿Quién es incidente en este tema? ¿Y de por qué más o menos piensa eso? ¿Ya? Después de eso, además, tenía el director de política del DIPLAN, que es el director de planificación, que por lo general es un tipo muy académico, que le encanta y que tiene poco terreno. Maneja muy poco el terreno, pero que supuestamente da las visiones generales. Esa es una fuente ya a 2 a 3. Van Claveren fue DIPLAN. Y después fue el mundo académico. En el mundo académico también tienes otro surtidero de fuentes. ¿Por qué? Porque ahí van a caer muchos ex embajadores también que dejan de trabajar y que se van al mundo académico, pero que siguen muy vinculados porque están sus amigos, están sus cercanos, y el que nace chicharra muere de chicharra. Entonces siempre tienen alguna información, aunque sea residual, que puede ser importante, que va sumando. Mi abuelo tenía un ejemplo, mi abuelo era vasco, y tenía un refrán que a mí me hacía mucho sentido toda la vida, y hasta el día de hoy sí lo sigo utilizando, que de uva en uva un gorrión se comió un parrón. Nunca vas a tener en una sola fuente toda la información, sino que vas sacando datitos, hasta que ir armando un conjunto. Y cada dato te va sumando porque vas agarrando el enlace de 2 cosas. Es como armar una oración. Son distintos componentes que de pedacitos no sirven mucho, pero cuando ya lo tienes completo, te hace el relato. Lo que nosotros buscamos siempre es crear un relato que tenga personaje, que tenga historia. A mí no me sirve la noticia pura. Yo escribo reportajes, entonces necesito que esa historia tenga tensión, personaje, misterio, que tenga antecedentes, conflicto, contexto, que tenga, actores, exactamente, que tenga algún nivel de entretenimiento. Pues no se lee. O sea, no sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una que hacer. ¿Cuál es la relación de Chile con las cortes internacionales? Porque Chile ha tenido relación con las dos. Claro. Tuvo un periodo muy intenso con la Corte Internacional de Justicia, tiene o participa en algunas causas pendientes que se están tramitando en la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la relación de Chile con esa parte del sistema internacional? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Sí. Chile ha tenido relación con ambas, con la Corte Internacional, con la Corte Internacional que tiene sede en La Haya. Es mucho más intenso la relación, porque aun cuando no seas, por ejemplo, litigante en un caso contencioso específico, sigues siendo miembro permanente de la Corte, porque es parte del sistema de justicia, es parte de este entramado gigantesco de las Naciones Unidas, que yo les hablaba, que tiene agencias, programas, eso en un área, y también tiene un área judicial, que es la Corte Internacional, en la cual los estados han aceptado ser parte y por lo tanto adscribirse a las normas y reglas del juego de ese tribunal. Y Chile ha tenido ya 2 contenciosos importantes en ello, y que se diferencia terriblemente de lo que eran también otros sistemas, que es el arbitraje. Cuando tienes un problema con tu vecino, tú puedes recurrir
o a un tribunal, o puedes pedirle a un tercero, oiga, medie entre nosotros. Eso existe también. Y hay organismos que tienen, no sé, les pongo ejemplos, el CIADI, la PEC también tiene mecanismos ¿cómo se llama?, de resolución de controversia, en el cual se cede a un tercer país que pueda, o a un grupo de abogados famosos que se hagan cargo de dirimir ya, quién tiene más la razón y cómo se distribuye esto. Chile lo hizo, por ejemplo, en el caso de el laudo arbitral con Argentina, que se le solicitó a la reina Isabel, porque así está establecido en el Tratado de 1884 de paz y amistad entre Chile y Argentina, que cuando hubiese alguna controversia limítrofe se recurría al arbitraje con la reina. Ese era un camino, pero ese camino, o sea, imagínate que todos los países tuvieran que estar solucionando por arbitraje. Entonces se creó por parte de las Naciones Unidas una corte que pudiese tener jueces permanentes de elección por el mismo sistema, el Consejo de Seguridad, quien recibe de la Asamblea, que son dos entes muy distintos. En las Naciones Unidas tiene la Asamblea General, que está compuesto por 193 países, en el cual cada voto vale lo mismo, y el Consejo de Seguridad, que era este organismo que lamentablemente quedó muy anquilosado, que tiene estos 20 miembros, 15 permanentes y 5 permanentes, no permanentes, y 5 permanentes, que son las grandes potencias nucleares y que tienen poder de veto y que tú puedes decir lo que quieras, y si uno de esos países dice que no, no se llega a ningún puerto. Y eso es lo que ha detenido prácticamente la acción de las Naciones Unidas en las grandes controversias que ha habido en los últimos tiempos. Y es la razón por la cual tenemos más guerras que antes, porque no tenemos un organismo que esté funcionando, lamentablemente. Entonces, las Naciones Unidas tienen la Corte, y la Corte tiene un reglamento muy, muy específico de cómo se llevan a ella sus controversias. Y es un litigio en el cual tú presentas tus antecedentes, el otro país puede leerlos y entregar a su vez su argumento. Después tú les contestas esos argumentos y tienes un periodo para que el otro país conteste a su vez las contraargumentaciones del otro país, y recién en ese momento la Corte empieza a decidir el relato a través de sus relatores, y después en una audiencia general en un edificio maravilloso, en el edificio Carnegie, que hace esta, que ustedes me imagino tienen el recuerdo de haberlo visto en la tele, porque se han fallado casos enormes. Pero a su vez hay un organismo aparte, que es un tribunal penal, que ya no son los países simplemente los que pueden ir organizaciones sociales, o ONG, o incluso presentar tú una demanda ante la Corte para que sea la Corte la que dirima, y se pueden perseguir a personajes con nombre y apellido. Se han perseguido, por ejemplo, en el caso de la guerra contra Serbia y Montenegro y Herzegovina, en el cual se juzgó penalmente autores de crímenes de guerra horrendo. Y hoy día Chile, por ejemplo, está participando como coayudante en las presentaciones que ha hecho Sudáfrica, que ha hecho México en contra de Israel por la respuesta y la sobrereacción militar de Israel en contra ¿cómo se llama?, de Gaza. Entonces, ese es un tribunal que opera con formato de tribunal. Tiene fiscales que investigan, tú presentas la denuncia, y no es el país el que entrega toda la argumentación. Cada país puede entregar su argumentación, pero es la fiscalía de la Corte la que lleva adelante un juicio. Es un sistema mucho más anglosajón en ese sistema de investigación. Y la Corte, una vez que el fiscal presenta el caso, ya no es el país va y habla como testigo. En este caso es el fiscal el que lleva el caso, el que presenta ante los jueces, y los jueces dictaminan, y han dictado sentencias. O sea, hoy día Netanyahu supuestamente es considerado criminal de guerra y no puede viajar. Putin, por Ucrania, está considerado y calificado como criminal de guerra y no puede viajar. Cosas que ocurren en un mundo donde el unilateralismo sigue imponiendo, y por lo tanto no ha pasado nada. Hoy estamos ya en la hora. Nada, agradecerle al Pancho por
por haber venido, por compartir la experiencia que he tenido cubriendo esta área que tiene varias aristas. Es bien sui generis el espacio de los organismos internacionales, de la política internacional, de la Cancillería. Claro, tiene una institución entre medio, la Cancillería, que funciona distinto a los otros ministerios, es una cuestión bien vertical, se parece en algunos aspectos a las Fuerzas Armadas en ese sentido, como lo mencionó él. Nada, pues agradecerle al Pancho por su visita y nada, nosotros tenemos, ¿qué nos queda? Deberían ya haberme enviado la minuta de organismos internacionales para corregirla el próximo jueves. Ahí hacemos la revisión pensando en la elaboración del reportaje y después nos ponemos como les comentaba al principio, a repasar un poco pensando en el examen final. Eso sería. Muchas gracias.